Lucas 10:42. Lucas capítulo 10, versículo 42. Dice la palabra de Dios así, versículo 42 de Lucas 10, pero una cosa es necesaria, dijo Cristo, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Pero solo una cosa es necesaria. Solamente, no más, una sola cosa era necesario. ¿Qué es algo necesario, hermanos? Algo necesario es que forzosamente o inevitablemente, tiene que ser así. O que tiene que suceder. Que forzosamente o que inevitablemente tiene que suceder o que tiene que hacer así. Pero solo una cosa era necesario, dijo el Señor Jesucristo. Lo que debe ser, así será. Padre, te pido que, ya que estamos reunidos en tu nombre, que sea tu persona, Señor, la que nos motive y nos despierte a escuchar tu palabra. Quita cualquier prejuicio en alguno en esta mañana, cualquier preocupación, cualquier pensamiento, Señor, que perturbe la paz, la tranquilidad y el estar concentrados, y sobre todo darle el respeto y el tiempo y la actitud correcta de parte de cada uno de nosotros a la predicación de tu palabra. Que tu Espíritu Santo pueda trabajar en nuestros corazones, Señor, con una libertad, dependiendo de la libertad que nosotros le demos para que trabaje en nosotros. Te ruego que tu nombre sea glorificado, asimismo tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Solo una cosa era necesario. Y lo que tenía que haber sido, eso fue, dijo el Señor. Pero solo una cosa es necesaria. Solamente lo que María decidió que forzosamente o inevitablemente sucediera, ocurrió. Sí, María, la hermana gracias. María, la hermana de Lázaro y de Marta, ¿verdad? Exactamente. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hablando de la hermana de Marta, que estaba afanada por tantos quehaceres en su casa, y de Lázaro, aquel hombre que fue resucitado, aquel muchacho que fue resucitado por Jesús mismo. Solo una cosa era necesario. Tenía que ser de esta manera, y lo que debió haber sido, así fue. Es lo que está diciendo el Señor. Lo que debió haber sido, así fue. No de parte de Marta, sino de parte de su hermana María, estos muchachos, dice, y ella escogió la mejor parte porque así debía de ser. Era necesario. Lo que debió haber sido, así fue por parte de ella. Lo necesario, hermanos, es aquello que forzosamente o inevitablemente va a suceder o debe de ser así. Invariablemente, así debiera de ser. Y lo que había decidido, lo que escogió esta muchacha, María, escogió lo que tenía que ser. No le buscó rodearle al asunto. Ella dijo, aquí está el maestro en casa, es necesario, invariablemente debo de dejar de hacer todo lo que tengo que hacer, porque no hay nada más importante cuando el maestro esté presente que sentarme a los pies de Cristo para escuchar su enseñanza. Así debió haber sido y así fue por parte de María, pero no por parte de Marta. El punto que voy, hermanos, es que hay situaciones en la vida que deben de ser, y lo que debe de hacer, así debe de ser. Lo que debe de ser, así será. Lo que tiene que ser, así será en nuestra vida cristiana. Y la Biblia nos habla, hermanos, de varios aspectos en la vida cristiana que deben de ser así. La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 18, Mateo 18, versículo 7, Mateo 18, 7 nos dice la palabra de Dios: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel por el cual vengan los tropiezos.
Hay situaciones en la vida que así deben de ser, dijo el Señor. En este caso, Cristo estaba hablando de las situaciones inherentes de la vida cristiana que tienen que ser, que tienen que suceder. Uno se pregunta en algunas ocasiones por qué suceden las cosas. Bueno, suceden porque Dios tiene el control de ellas. Aún en nuestros mismos errores que cometemos, hermanos, Dios no está para enmendar ni corregir nuestros errores. Dios está para enderezar nuestro camino cuando lo estamos planeando. Dios no es responsable en enmendar lo que hicimos mal. Dios no está obligado a eso. Dios se hace responsable de nuestra vida, de nuestro futuro, cuando nosotros estamos dentro de su voluntad. Pero cuando nos salimos, Dios nos hace responsable. Nosotros nos tenemos que responsabilizar. Dice que las del hombre son las disposiciones del corazón, dijo Proverbios en el 16:1. El hombre tiene que planear su vida, debe de pensar, tener un proyecto de vida en este mundo, pero hazlo bien y planéalo bien y pon en las manos del Señor. Porque cuando tú planeas fuera de Dios las cosas, Dios nos hace responsable de tus malas decisiones. Hay situaciones en la vida, hermanos, que deben de ser y así van a ser. Es necesario. Dice, ay del mundo por los tropiezos, pero es necesario que vengan. Dice, ay, qué calamidad, dice Cristo, qué pena, dice cuando vengan tropiezos, vengan tribulaciones y problemas y conflictos, pero quiero decirles algo, dice, lo que tiene que ser va a ser y van a venir problemas, van a venir tropiezos. Lo que mencionamos en la mañana, hermanos, va ligado a este versículo, no todos los que vamos a mirar, no es el tema, pero solamente es un punto. Dice, es necesario que vengan tropiezos. Vas a caerte, vas a tropezar en este mundo, pero tienes que levantarte. Señor, pero no los puedo evitar. No, dijo el Señor, pues son necesarios. Invariablemente van a venir. Lo que debe de ser, así será, dijo el Señor. No lo voy a cambiar nada más porque tú no quieras caerte. Vas a tropezar en esta vida y la Biblia dice 7 veces se va a tropezar el justo y se va a caer y se va a resbalar y va a caer, pero de todas ellas Jehová le va a levantar si está fuertemente tomado de Dios. Número 1, hermanos, es necesario invariablemente, así tiene que suceder, que nos vengan dificultades en esta vida, que nos vengan tropiezos y debemos de estar apercibidos, debemos estar advertidos porque la palabra de Dios nos lo dice. Ten cuidado, te advierto para que no creas, como dijimos en la vida, en la escuela dominical, para que creas que la vida cristiana todo es color rosita. No va a ser así. Va a haber momentos difíciles en tu vida, va a haber conflictos, va a haber situaciones que te van a hacer llorar, que te van a hacer desanimar, que te van a hacer flaquear tu fe, que te van a hacer debilitar tu relación con Dios. Dice, eso invariablemente tiene que suceder. Lo que debe de ser, va a ser, dijo el Señor Jesucristo. Pero, ¿se acuerdan cuando le dijo Cristo, Pedro, el diablo vino y me pidió tu alma para zarandearla como trigo? Y le dije que sí. Le dio permiso el Señor a Satanás para que el diablo viniese y tomara una ocasión en la vida de Pedro para zarandearlo, ¿verdad? Y bajarle los humos. Mire, hermano, porque a veces Dios tiene que bajar los humos. Pablo decía, Dios mandó un mensajero de Satanás para que me abofetee, para colocarme con los pies sobre la tierra por causa de las visiones que yo he recibido de Dios. Y Pablo decía, porque mi naturaleza tiende a elevarme, a hincharme, a inflarme, porque soy un apóstol que tuvo visiones de Cristo, pero para que eso no me sobresaltara sobremanera, dice, Dios me mandó un mensajero de Satanás para que me mantuviera con los pies en la tierra. Es necesario que nos vengan tropiezos, dice la palabra de Dios. Es necesario que nos vengan tropiezos. Debemos de saber, hermanos, que van a venir tarde o temprano. Van a venir situaciones en la vida que pueden hacernos menguar, flaquear, debilitar nuestra relación con Dios, nuestro entusiasmo que tuviésemos en el trabajo quizás, o en la vida cristiana, o en nuestras labores seculares. Dice, es necesario, los tropiezos inevitablemente tienen que venir. El asunto, hermanos, ¿cómo los tomamos nosotros? ¿Cómo los tomamos nosotros y cómo nos toman a nosotros las situaciones en la vida también? ¿Verdad? Pero es necesario, algo tiene que venir. Es lo que dice la Escritura. Es necesario, lo que debe de ser, así será. También la palabra de Dios nos dice, hermanos, en Lucas capítulo 2, versículo 49, la historia es una historia muy interesante por demás. En Lucas capítulo 2, versículo 49,
Nos dice la escritura, Lucas 2:49, la historia es muy conocida por todos nosotros cuando José y María y su hijo Jesús habían ido a Jerusalén a la fiesta y ofrecer sacrificios, y luego ya iban de regreso. Jesús era un puberto, tenía 12 años, estaba en su preadolescencia. Y dice que cuando llegaron allí, José y María se involucraron, había demasiada gente, hermano, ahí en la ciudad de Jerusalén. Y en una de estas el niño, el jovencito Jesús, ¿verdad? Se fue al templo y se sentó y estaba llamando la atención de los doctores de la ley, de los escribas, por las preguntas. Él no les estaba enseñando, dice la Biblia, por las preguntas que él hacía. Eran preguntas, hermanos, profundas, no eran preguntas de ¿qué color es su color favorito? ¿Verdad? Uno quiere conocer a alguien, luego saben con esas preguntitas. ¿Y cuál es tu comida favorita? ¿Y dónde le gusta ir más? ¿A qué parque le gusta ir más? ¿Y qué color le...? No estaba con esas preguntas, eran preguntas profundas, interesantes. Y lo encontraron en ese lugar y regresó José y María buscándolo. Le dijeron que allá estaba en el templo. Llegó ahí, dice que andábamos buscando, ya nos habíamos ido. Y Jesús les contestó de la siguiente manera, Lucas 2:49, dice la palabra de Dios así, versículo 47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es, qué cosa, hermano? Necesario estar. ¿Qué dijimos que era algo necesario? Algo que forzosamente o inevitablemente tiene que suceder o que tiene que ser así. ¿No saben que inevitablemente yo tenía que cumplir con esta obligación? Y era necesario que si yo iba a venir a Jerusalén, yo viniera y me sentara y preguntara y le respondiera. Es necesario envolverme en los negocios y en los deberes de mi padre, en los asuntos de mi padre. La palabra negocio significa literalmente negación del ocio. Y un negocio no necesariamente tiene que ser una empresa o un negocio propiamente como entendemos el término. Voy a hacer una transacción, voy a hacer una compra y una venta para obtener una utilidad. No, negocio aquí, hermano, significa estaba negando el ocio, es decir, estaba ocupado en algo, ocupando mi tiempo. Haciendo el ocio a un lado y invirtiendo mi tiempo en los asuntos que realmente valen la pena. Es lo que estaba diciendo el niño Jesús o el jovencito. Así que no sabían José, María, que es necesario inevitablemente que yo me ocupara en los negocios de mi padre. ¿Qué es necesario? ¿Qué es obligado? ¿Qué es algo forzoso? Y que inevitablemente, hermanos, nosotros como cristianos tenemos que hacer, bueno, envolvernos en los asuntos de Dios. ¿Qué es lo que vale la pena? ¿Qué es lo mismo, hermanos, que hizo con el paso de los años? Vino entonces en el pasaje que ya leímos previo en Mateo 18:7, donde María, no la madre de Jesús en su humanidad, sino la hermana de Lázaro y de Marta, había decidido envolverse en los negocios de su padre, de su Señor. Ella escogió la mejor parte y nunca le será quitada. Es decir, hermano, hasta la fecha, María es reconocida, la madre, la mamá de Lázaro, la hermana de Lázaro y de Marta, hasta hoy en día es reconocida, hermano, porque tomó una mejor decisión. Porque se envolvió en los negocios del maestro. Así que lo mejor que podemos hacer usted y yo, hermano y muchachos, es envolvernos y ocuparnos en los asuntos de Dios. Ayer salimos a evangelizar y tocar puertas. Allá andaba una familia. Andábamos dos familias, la familia González, la familia Rojí y la hermana Areli. Eso es ocuparse en los negocios de Dios, hermano. ¿Que no sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Que no saben que es necesario envolvernos y ocuparnos en aquellos asuntos que valen la pena en este mundo? No está diciendo la palabra de Dios que trabajar en lo secular no vale la pena. Vale la pena y tenemos que hacerlo, hermano, porque el que no trabaja, que no coma, dice la Escritura.
Y tenemos que comprometernos en lo secular, en la medida que debemos de comprometernos y cumplir con nuestras responsabilidades seculares, sea laboral, sea escolar, sea en cuanto a los estudios, incluso también ministerial o espiritual. Pero hay asuntos, hermanos, que deben de ser así, y los asuntos de Dios son principal y son primordial. A alguien le gustará conectarse a internet para andar navegando en la red, pero hay asuntos más primordiales que es envolverse en los asuntos de... Si no ha leído su Biblia, si no ha orado, lo demás secundario, tiene que ocuparse en los asuntos del Señor. No debemos de irnos a la cama y dormirnos si aún no hemos leído la palabra de Dios. Puede ser que nos ocupemos, ¿verdad? Voy a buscar algo en internet para saber cómo llego. Es permisible, pero ya pasaron 1 hora, 2 horas, cuando aún no hemos leído la Biblia, hermanos. Es necesario, es inevitablemente, invariablemente, tenemos que ocuparnos en lo primordial, que son las cosas espirituales, lo que vale la pena. Es necesario, inevitablemente, invariablemente, es que no vengan tropiezos. Es que debemos de envolvernos en los asuntos, en los negocios de nuestro Dios. Es necesario que aprendamos a decidir y a escoger la mejor parte, como dijo el Señor Jesucristo a los que estaban en casa de Marta, de Lázaro y de María. También la palabra de Dios nos dice, hermanos, que es necesario, inevitablemente, invariablemente, forzosamente, le demos cuentas a Dios. La Biblia dice en Romanos en 2 Corintios 5:10, Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. La Escritura nos dice las siguientes palabras. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario, dijo Pablo. Porque invariablemente debe ser así, que todos nosotros, segunda a los Corintios 5, 10, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Invariablemente debe suceder que algún día, hermanos, vamos a darle cuentas a Dios. Miren, hermano, vamos a rendir cuentas a Dios en este mundo y en la vida venidera, dice la Escritura. Pero Pablo está hablando aquí del tribunal de Cristo. Eso será en el cielo. Eso es cuando ya estemos en su presencia. Eso es cuando ya estemos recibiendo la herencia que a través de Cristo Dios nos ha otorgado. Invariablemente así tiene que suceder, que comparezcamos ante el tribunal de Cristo, ante el Señor, para dar cuenta de todo lo que hemos hecho en este cuerpo, sea bueno, dijo el apóstol, o sea malo. Invariablemente así será, hermano. En ocasiones damos cuentas a Dios aquí en la tierra, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y eso se refiere no solamente en el cielo, sino que aquí en la tierra, la ley de la vida se nos va a aplicar tarde o temprano, pero también ante el trono de la gracia vamos a darle cuentas a Dios. Y es algo personal. Así tiene que ser. Invariablemente, inevitablemente, forzosamente, es necesario que todos nosotros, los creyentes, dijo Pablo, comparezcamos. Vamos a tener un citatorio ante la presencia de Dios en su tribunal. Y a Dios daremos cuentas. También nos dice la palabra de Dios, hermanos, que es necesario, invariablemente debe de ser así. En Hechos capítulo 5, versículo 29. Hechos 29 nos dice la Escritura lo siguiente. Hechos 5, 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario. Forzosamente así debe de ser. Invariablemente, no puede ser de otra manera, es necesario, así debe de ser, necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén, hermano. A Dios se le obedece primero antes que nuestros. Mire, su criterio y mi criterio, hermanos, son basura ante los ojos de Dios. No importa su criterio, ni mi criterio, ni su opinión, ni mi opinión. Lo que importa es la opinión de Dios. Y a Dios se le obedece. Es necesario, invariablemente, responsablemente, comprometidamente, inevitablemente debe de ser así. Nuestra obediencia, nuestro corazón, nuestra sumisión debe ser a la voluntad de Dios antes que a las personas, dice la palabra. Así debe ser, Dios lo estableció. Es necesario. ¿Por qué dijeron esto los apóstoles, Pedro, Juan y el resto de los apóstoles? Bueno, porque los habían apresado por predicar la palabra de Dios. Pedro y Juan habían sido perseguidos
Y dice la escritura que los llamaron a cuenta ante el concilio y los apresaron y luego los llamaron y dijeron, no pueden predicar. Los vamos a dejar libres, les vamos a dar la libertad, pero bajo una condición, que no sigan predicando el evangelio de Cristo. Ok, está bien, dijo Pedro, vamos a callarnos. No, vamos a seguir predicando. Llamaron al resto de los apóstoles, ¿verdad? Para que comparecieran y les dijeron, no, les vamos a dar la libertad, pero cuenten con que ya no les vamos a llamar la atención, pero ya nos van a seguir predicando lo que han predicado hasta ahorita, porque están trastornando el mundo entero. Están confundiendo a la gente. Porque están enseñando, hablando de aquel Jesús que ni sabemos quién fue, sencillamente fue un hombre a quien ustedes robaron el cuerpo y dicen que resucitó. Así que les estaban diciendo que no deberían de cumplir con la voluntad de Dios. Y cuando se trata de cumplir la voluntad de Dios, hermanos, se trata de colocar los preceptos divinos y la voluntad de Dios en primer lugar y lo demás vale basura. Versículo 25 dice, pero viniendo uno le dio esa noticia y he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo, dice, y enseñan al pueblo. Los que encarcelaron ya están predicando otra vez. Versículo 26, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia en esta ocasión, porque temían ser apedreados por el pueblo. Y cuando los trajeron, los presentaron al concilio, ante el concilio, que era la junta suprema de los judíos, y el sumo sacerdote, que era el que presidía, el que gobernaba, les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Habla de Cristo. Respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Piensen lo que piensen, hagan lo que digan, piensen lo que se les venga en gana. Dijo, pero nosotros invariablemente vamos a continuar obedeciendo la voluntad de Dios, no nos vamos a callar. Juan lo dijo más adelante, no podemos dejar de decir ni de enseñar lo que hemos visto, ni lo que hemos visto. Variablemente tiene que ser así, obedecer a Dios, hermanos, antes que a los hombres. En Hechos, capítulo 14, versículo 22, nos dice las siguientes palabras. Hay algo más que inevitablemente debe de suceder de esa manera. No hay otra forma. Hechos 14, 22, desde el 21. Después de anunciar el evangelio, Hechos 14, 21. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Se acuerdan de estas ciudades, hermanos, que leímos en la escuela dominical? ¿Qué sucedió en estas ciudades? ¿Qué leímos qué dijo Pablo? Que le habían sobrevenido padecimientos y persecuciones en estas ciudades, ¿verdad? Versículo 21 dice, hicieron muchos discípulos en Listra, en Iconio y en Antioquía. Versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles, animándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, ¿saben qué le están predicando los Pablo y su equipo misionero? Ya los habían ganado para Cristo, ya los habían discipulado. Y parte del discipulado, de su crecimiento espiritual, era que entendieran esto, diciéndoles, les animaban y les exhortaban, dice la Biblia, a que permaneciesen en su fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué le estaba diciendo? Mientras llegamos a la presencia de Dios allá en el cielo, es necesario que aquí en la tierra padezcamos tribulaciones, problemas y conflictos. Es necesario, dice, que entremos al reino de los cielos a través de muchas tribulaciones. Pablo no estaba diciendo que a través de las tribulaciones y el sufrimiento se iban a ganar la salvación. No, porque le está hablando a creyentes. Le está hablando a salvos. Los estaba discipulando. Los estaba entrenando en la vida cristiana. Le dijo, hermanos, los queremos animarles a que sigan en el camino del Señor. No se desesperen, no se desanimen. Va a venir conflictos, van a venir situaciones. Pero aguanten, hermanos. El Señor nos ha dado de su paz. Confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Y es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Vamos a llegar a la presencia del Señor algún día, pero es necesario que en lo que aquello sucede, entonces nosotros aquí vivamos a través de problemas y situaciones en la vida. Tengamos muchos padecimientos. Santiago lo expresó de la manera que dijo, bienaventurado aquellos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dijo Santiago.
Así que vamos a padecer diversas situaciones difíciles, hermanos, en esta vida, muchas. Enfermedades, traiciones, decepciones, falta de trabajo, humillaciones, incomprensión, ataques, humillaciones a través de los del mundo por ser creyentes, como lo miramos en la escuela dominical. Nos van a rechazar, nos van a mantener lejos de su círculo afectivo. Y dice la Biblia, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso es inevitable, hermano. No lo podemos evitar. No lo podemos detener. Así debe de ser y así será el que los cristianos, antes de llegar a la misma presencia de Dios, padezcamos diferencias, problemas y tengamos padecimientos diversos en este mundo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y también, hermanos, en Hebreos 2:1. Hebreos capítulo 2, versículo 1 nos dice la palabra de Dios. Hebreos 2:1. Dice el escritor las siguientes palabras. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es necesario que con más diligencia atendamos a aquellas cosas que hemos escuchado. ¿A qué se refiere el escritor, hermano? Bueno, ahora que ya has sido salvo y has escuchado el mensaje de la salvación, debes demostrar diligencia en tu salvación. Hay otro pasaje donde dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No dice, ocúpate por tu salvación. Dice, ocúpate en la salvación que ya tienes, que Dios te ha dado. Ya eres salvo, Dios te dio la seguridad eterna de salvación. Bueno, ahora ocúpate en lo que tiene que ver con la salvación que Dios te ha otorgado, que es la salvación, la vida eterna. Y cuando vemos en la Biblia, hermano, la palabra vida eterna, ya les mencionaba los miércoles, es más que una extensión o un tiempo de vida, se refiere a una calidad de vida. Vida eterna se refiere a la vida cristiana, al cristianismo mismo y vivo, aquella misma vida que obtenemos a través de Jesucristo cuando le recibimos y creímos en él. La vida eterna. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Es necesario. Así tiene que ser. No hay otra manera, hermano. Amén. Ser diligentes en las cosas espirituales, ser diligentes en las cosas celestiales. Pablo lo dijo en Romanos capítulo 12, versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Por qué dejamos de hacer, hermano, lo que sabemos que es bueno para nuestra vida espiritual? Podemos poner cantidad de justificaciones, pero la verdad, dice Pablo, es pereza. Por pereza, eres perezoso. Es negligente. En lo que requiere diligencia, no debes de ser perezosos, debes de ser ferviente en espíritu, movido en espíritu, ardiente, sirviendo al Señor. Es necesario invariablemente, forzosamente, inevitablemente, debe de ser que pongas diligencia en las cosas que hemos oído. Dice el escritor de Hebreos. Envolvernos en la vida cristiana, hermanos, es cuestión de decisión. Es algo necesario. Es algo necesario. La palabra de Dios debe ser parte de nuestra vida. La oración debe ser parte de nuestra vida. La iglesia debe ser parte de nuestra vida. El hablar de Cristo a otra persona debe ser parte de nuestra vida. Crecimiento en la fe, fortaleza en la fe, nuestra relación con Dios es parte del cristiano. Eso requiere diligencia. Confiar en el Señor, orar al Señor, tomar tiempo para poner nuestras cuitas y nuestros conflictos y nuestras preocupaciones ante la presencia del Señor, invariablemente debe de ser, y ello requiere diligencia. Por tanto, es necesario, invariablemente es que debes tener diligencia en todas las cosas que has oído, en tu salvación. Envolvernos en la vida cristiana es algo que debes de ocuparte, dice la palabra de Dios. Y termino, hermanos. Juan capítulo 3, versículo 7. Juan capítulo 3, versículo 7, dijo el propio Señor Jesús,
hablando con aquel hombre intelectual de su tiempo, de las Sagradas Escrituras, aquel hombre llamado Nicodemo que se acercó para hacerle una consulta a nivel maestro hacia maestro, un maestro secular acercándose con un maestro a nivel espiritual. Y le dijo, versículo 3, había un hombre, dice versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, maestro, yo también soy maestro, yo soy un escriba, yo enseño en las sinagogas, yo tengo alumnos, yo tengo discípulos y vengo a hacerte una consulta. Le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Llegó Nicodemo tratando quizás de impresionar a Jesús como maestro también, y no lo reconoció como el Señor, como el Mesías. Le dijo, maestro, yo sé que tú vienes también como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Yo sé que tú eres un maestro a nivel espiritual, pero no lo reconoció como el Mesías ni como el Salvador, como un maestro de las cosas espirituales. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ni siquiera le contestó la pregunta que le hizo Nicodemo. Le dijo, espérate, hay algo más importante que tengo que decirte. Más que contestarte tu pregunta intelectual, más que preguntarte, con responderte de esa manera que me estás respondiendo, hay algo más que vale la pena y es necesario. De cierto te digo, dice, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y siendo un maestro, no entendía las cosas espirituales. Siendo maestro de la misma escritura, dice Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer nuevamente, pero ya siendo viejo? Versículo 5, de cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 7, no te maravilles de que te dije que invariablemente para poder entrar al reino de los cielos no hay otra manera. Es necesario, forzosamente debes nacer de nuevo para entrar al cielo. No hay otra manera, exactamente, no hay otra manera. No es ni por el bautismo, no es ni por la asistencia a la iglesia, ni por la membresía a un club. Dice, no es de eso. No te maravilles, no te sorprendas de que te estoy diciendo que para poder entrar al reino de los cielos es necesario. Hay algo que inevitablemente, invariablemente, y es lo único que puedes hacer para entrar al reino de los cielos, y es nacer de nuevo. Lo que está diciendo Cristo es que no hay otro método, no hay otra manera, no hay una opción, no hay una alternativa. No hay un método genérico para poder entrar al cielo. Es naciendo de nuevo espiritualmente. Lo que es nacido de la carne, carne es. Si ya naciste físicamente a través de la carne, ese es un aspecto independiente. Pero así como naciste una vez en la carne, es necesario nacer del espíritu. El nuevo nacimiento del cual te hablo es un nacimiento espiritual, no material, no físico. Así que necesitas nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Para que una persona pueda entrar y tener la salvación segura, hermanos, y la vida eterna y la seguridad eterna de salvación es a través del nuevo nacimiento. No hay otra manera. Y no el bautismo, ¿verdad? Como tradicionalmente el clero le quiere hacer creer a las personas, ¿verdad? Que como ya te bautizaron, te pusieron un poquito de agüita, te pusieron, salpicaron, algunos agarran a los niños recién y los meten así, los meten así, luego le dan vuelta, luego los meten abajo, órale, y ya le dan su chapuzón. Pero el bautismo bíblico, la Biblia dice que debe ser después de creer en Cristo como su Dios y Salvador. Y debe ser conscientemente, no debe ser desde que uno nace. Exactamente, cuando el Señor le dijo a Nicodemo, ya estás grande, tú ya eres maduro, ya naciste físicamente, tienes una trayectoria, pero de nada te sirve tu posición para que puedas entrar al reino de los cielos. Necesitas nacer de nuevo espiritualmente. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu de Dios es un asunto espiritual. Para que una persona pueda tener la salvación de su alma, sencillamente debe de nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es una acción, es un acto que lleva a cabo el Espíritu Santo. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo, tiene la salvación asegurada. Es el nuevo nacimiento. Invariablemente, así tiene que ser. No es como el hombre piensa. No es para la canción de La Bamba, dice, claro, ya hay que poner una escalera. El hombre tiene esa mentalidad de buscar sus propios recursos para tratar de llegar a Dios. Y más que acercarse a Dios, se está alejando más a Dios.
porque crean religiones, crean sectas, crean métodos, crean filosofías humanas y humanistas. Pero el camino de la salvación ha sido único desde antes hasta la fecha, a través de Jesucristo, y es una obra espiritual. Que Dios nos ayude, hermanos, a cumplir con la palabra de Dios, con lo que Dios nos demanda. Ahorita vamos a terminar, ahorita me comento. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos para poder ser obedientes a ella. Danos de tu gracia, Señor amado, danos comprensión, pero danos también seriedad en las cosas de Dios. Que la seriedad nos lleve a un compromiso y a una responsabilidad para poder aplicar diligentemente oído en las. Padre, ayúdanos a no ser descuidados con nuestra relación con Dios. Que no culpemos a nadie, que no culpemos a los hermanos, que no culpemos al ritmo diario de la vida, que no culpemos al trabajo, las ocupaciones. Cada uno somos responsables de ser nuestra área espiritual. Te ruego que nos ayudes a crecer más y más y que invademos de ser perezosos. Te ruego, Señor amado, para que nos des de tu gracia y nos ayudes a poder cumplir con tu voluntad, que la nuestra sea sometida a la tuya. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a ponernos de